principios nos ayudan a cambiar, nos ayudan a mejorar. Y dentro de los principios prácticos, creo que el manual más grande que tenemos se llama el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 en adelante, podemos narrar un montón de enseñanzas que Jesús nos deja para poder vivir, practicarlas con los demás y poder entonces que nuestra vida sea completamente transformada. El día de ahora hablaremos sobre algo muy sensible, que es acerca de la responsabilidad familiar, y es que mucha gente no nos gusta asumir las responsabilidades. Nos gusta desplazar las responsabilidades a otros. Nos gusta el hecho de que no me vean a mí como culpable. ¿Por qué fallaste? No fui yo. Es que la situación era difícil, es que me engañaron, es que pasó esto. Y todo lo hacemos hacia afuera con tal de no vernos vulnerables en eso. Y el principio de responsabilidad familiar dice de la siguiente manera: daremos prioridad al cumplimiento de las responsabilidades familiares, preservaremos la santidad del matrimonio y mantendremos el orden bíblico en el hogar. Y como iglesia tratamos de promover cada uno de esos detalles. Y hay 3 palabras importantes en esta declaración, y lo primero es las responsabilidades familiares. Vamos a estar abriendo un poquito más el esquema en estos puntos, pero el hecho de las responsabilidades familiares tiene que ver que como iglesia promovemos, si usted le tocó la campaña de promoción y que la estamos tocando de vez en vez, acerca del altar familiar, la importancia y los beneficios del altar familiar que tienen. Que si la iglesia viene y presenta un esquema de contracultura, nos da recomendaciones y estamos orando, pero como iglesia no podemos meternos a la familia y agarrar los roles que no nos corresponden. Cada uno debe de asumir su responsabilidad, y en eso vemos la madurez de cada uno de nosotros. Lo siguiente es que es necesario que preservemos la santidad del matrimonio. El hecho de ver el matrimonio como esa institución divina, pero también saber que no es una chiripa, no es un golpe de suerte el hecho de tener un matrimonio santo, sino dice que preservemos. Es necesario que, aunque las cosas no se vean tan bien, perseverar, y eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo a veces bajar las manos y a veces sentir que perdimos una de las batallas, pero saber que en ese ceder la razón o en ese a veces callar hay más sabiduría que en el atacar, que en el ofender. Y entonces es importante la cuestión de preservar la santidad dentro del matrimonio. Y por último nos menciona la declaración que es necesario que mantengamos el orden bíblico en el hogar. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los roles dentro de la casa? ¿Qué importancia y qué funciones tiene? Y como les decía al principio, asumir las responsabilidades no es nada fácil. Asumir el hecho de tener constancia en cada una de nuestras áreas es difícil. A veces flaqueamos, a veces tropezamos, pero el hecho de levantarnos y continuar con eso y asumir nuestras responsabilidades nos ayuda a acercarnos a Dios y en el crecimiento que Dios hace en nosotros. Y este 4º principio que toca el punto de la familia es importantísimo, porque la familia es la unidad básica de toda la sociedad. Todo inició en una familia, y el plan de Dios hace unos planes familiares. Debe entender que cuando Dios llamaba a alguien, no era únicamente a él. Cuando Dios llama a Abraham y le da una promesa increíble, le dice que él va a tener descendientes que van a ser bendición a todas las naciones. Y entonces la bendición no únicamente era de Abraham, sino era un plan familiar, una bendición para todos. Y todo se origina en la familia, de manera que si la familia se descompone, nuestra sociedad también se ve descompuesta. Quizá ahora podamos ver una sociedad llena de violencia, llena de un sinfín de situaciones difíciles: drogadicción, alcoholismo, suicidios infantiles, juveniles, y podríamos pensar, ¿qué es lo que está pasando? Las autoridades tienen la culpa,
pero el principio práctico me dice que hay responsabilidad en la familia. Y la responsabilidad debe de recaer en cada uno de los creyentes, el saber que la familia es el plan de Dios, y si la familia fracasa, la sociedad se ve también en consecuencia fracasada. Si la sociedad afuera la estamos viendo mal, no debemos de echarle la culpa al gobierno, sino debemos de fijarnos en las familias y ver cómo estamos. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué integrante de nuestra casa es el integrante débil? Aquel que está caído en drogas, aquel que está haciéndole infiel a la esposa, aquel que golpea, aquel que critica demasiado. Y nos damos cuenta que dentro de nuestro hogar hay ciertas semillas que están descomponiendo a la familia, y en consecuencia nuestra sociedad es lo que es. Génesis 2 nos habla de este principio, nos habla de cómo se originan las cosas. Y le voy a acompañar que aquí atrás leamos Génesis 2:18. Dice de la siguiente manera: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre, pero aún no había una ayuda ideal para él. El hombre fue creado y estaba solo, pero Dios sabía que solo no la iba a hacer. Pero esperó a que él se diera cuenta que no iba a encontrar una ayuda ideal en la tierra para él. Y el hombre entonces, después de ponerle nombre a todos los animales y estar haciendo las responsabilidades que Dios le encomendó, no había una ayuda ideal. Entonces el versículo 22 nos dice: entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y aquí hay algunas cositas interesantes. Lo primero es que Dios viene y de la costilla del hombre le da su ayuda ideal. Y por ahí un comentarista bíblico menciona lo siguiente. Dice: Dios en su sabiduría tomó la costilla del hombre para crear a la mujer. ¿Por qué la costilla? No la hizo de los pies del hombre para que fuera pisoteada, ni tampoco de la cabeza para que quiera tomar la batuta y querer controlar al hombre, sino la hizo de la costilla, que es la mitad, porque son iguales. La hizo de la costilla porque la costilla está bajo los brazos. Entonces el hombre debe de proteger a su mujer, y también la costilla pegada al corazón para que sea amada. Entonces saca este comentarista bíblico esa comparación, y uno dice: entonces la función del hombre con nuestra ayuda ideal es protegerla, amarla y verla semejante a nosotros, que nos acompañe en el camino, como la costilla en su posición. Gracias, hermana. Y lo increíble es aquí que lo que comenta el hombre: al fin, exclama el hombre cuando ve a la mujer que Dios le hizo. Al fin encontré ayuda ideal, la ayuda idónea. Entonces los hombres, ¿cómo se ponen cuando encuentran a esa persona ideal que Dios les tiene preparados? Es un descanso. Al fin la encontramos, al fin nos encontramos. Y la tercera cosita aquí que ahorita de manera rápida podemos ver es que hace un énfasis al final el escritor bíblico diciendo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice que la mujer dejará a su madre y a su padre. Entonces para el hombre tiene que ser: mamá y papá, me despido de ustedes porque voy a formar mi familia con mi mujer, pero bienvenidos suegros. Bienvenidos suegra, bienvenidos suegros, porque nunca nos menciona que la mujer se desprenderá totalmente de su familia. Y creo que lo hace porque la mujer es distinta, es un diseño diferente. Es un diseño donde necesita ese calorcito de su hogar, de mamá y de papá. Y el hombre pues a veces también, pero necesita enfocarse a trabajar y en asumir las responsabilidades dentro de su casa. El origen divino de la familia y el carácter institucional exigen que se le ministre con prioridad, tanto desde el punto de vista personal
como colectivo. Si vemos que la familia es el plan eterno de Dios, es parte del plan eterno de Dios, que la familia no únicamente es vista como algo que salió por casualidad, sino que está en el corazón de Dios y Dios la diseñó, hablamos entonces que la familia es parte del plan divino. Entonces la familia tiene cuestión divina. Y si es algo divino y es la base de la sociedad, ¿no cree usted que debemos de meterle mucha importancia a nuestra familia? Si es algo divino, siento yo que es la encomienda en donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros para brillar, para hacer sal, primero en nuestra casa. Por eso dice, es necesario que se ministre con prioridad desde el punto de vista personal como colectivo. Es decir, es necesario que yo le dé la importancia de yo no quedarme estancado. Hay familias en las que a veces algún miembro de la familia se pone estancado, se amarga, no quiere superarse en lo profesional, en lo laboral, en lo emocional, en el hecho de empezar a trabajar con el perdón, y decide mejor relegarse, y ese relego que tiene esa persona obviamente afecta a la familia entera. Entonces, cuando yo no estoy bien, afecto a mi familia. Cuando un miembro de mi familia no está bien, afecta a todos los demás. No podemos decir que estamos muy bien y no ir en el auxilio de nuestra familia. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva en esta área. Y le comento rápido, platicaba en una ocasión con una señora que cuando hablaba de su mamá, amargada estaba la señora por su mamá. Es que mi mamá no se merece nada, dice. ¿Cómo que nada? Mi mamá nos abandonó. Mi mamá no nos quería cuidar. Cuando no andaba con uno, andaba con otro, y a nosotros nos dejaba un tiempo con una tía, otro tiempo con otra, otro tiempo quién sabe en dónde. Cuando crecimos y terminamos la primaria, porque nos metió a la escuela como a los 10 años, cuando la terminamos nos mandó a otro pueblo a trabajar, y ella iba y cobraba. Y allá vivíamos con gente desconocida y ahí nos abandonó. Y ahora que está anciana, ¿tengo que cuidarla? No, decía. Y el coraje le salía. Y le dije, puedo entender que traigas todo ese rencor en tu corazón, pero ¿por qué no perdonar? ¿Por qué no soltar? Porque no se lo merece. Y tú te lo mereces. ¿Tú mereces cargar eso toda tu vida? Pues no, es muy pesado. ¿Y por qué no lo haces por ti? Y se quedó seria. Dijo, lo voy a intentar. Y a veces nosotros dentro del hogar le damos más prioridad o más peso a nuestro orgullo. Le damos más prioridad o peso a nuestro carácter fuerte que a la sanidad de algún miembro de nuestra casa. Y a veces no lo vemos. Quizá como padres en algún momento hemos dañado el corazón de nuestros hijos, pero no nos acercamos a platicar con ellos o a pedir perdón porque lo justificamos en que Dios ya nos perdonó. Otra anciana decía, Dios me perdonó todos mis pecados. ¿Y usted qué hacía? No, hombre, yo a mis hijos los golpeaba. Y los hijos no iban a la iglesia porque la señora pues durante toda la infancia y adolescencia les hizo la vida de cuadritos. Y en algún punto la señora se topó con Cristo y Cristo empezó a trabajar en ella, pero ella metió el freno de mano en el proceso, porque cuando llegaba la etapa de perdón y decirle, y ya le pidió perdón a sus hijos, no, si Dios ya me perdonó, pero entonces ¿cómo va a sanar el corazón de sus hijos? ¿Cómo ellos van a ver realmente que Dios está trabajando en su corazón y en tu vida si tú no das un fruto digno de arrepentimiento en reconocer y asumir tu responsabilidad y tus fallas como padre o madre? Pero cuando entendemos que el hecho de que la familia es divina y que Dios está y le da importancia a la familia, creo que debe de despertar en nosotros el sentido de urgencia de voltear a ver a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres y empezar a hacer cosas y hacer un lado de nuestro orgullo, nuestro coraje o nuestras heridas del pasado para empezar a hacer nuevos puentes de comunicación. La familia es importante y ahí somos probados.
Hay ocasiones en que el padre ve que pudiera esforzarse un poco más por generar algo mejor para sus hijos, pero no lo hace por pereza, no lo hace por conformismo, no lo hace porque quizás su autoestima está dañada. Pero creo que cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor a través del Espíritu Santo, nos empodera y nos da esa potencia para poder conseguir cosas que no imaginábamos, y dentro de todas esas es el bienestar de nuestra familia. Es por eso que las prácticas de las disciplinas y las virtudes cristianas que usted y yo hemos decidido seguir al volvernos seguidores de Cristo, que cuando usted levantó su mano, abrió su corazón y le dijo: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, perdóname de mis pecados y de aquí yo quiero ser tu seguidor. Cuando usted lo hizo, usted firmó un contrato, un pacto de parte de Dios de agarrar todo y practicarlo todo. Y una de las cosas es que la práctica de las disciplinas cristianas debe de empezar, ¿en dónde cree usted? En el hogar. Por casa es donde empiezan. De manera que si en su hogar hay un miembro de su familia que está totalmente aislado de querer comprometerse o venir a la iglesia o querer escuchar algo de Dios, y a veces lo traen y nos dicen: pastor, ahí le traigo a mi hijo para que me lo arregle. Pastor, aquí vengo y le traigo a mi sobrino, le traigo esto para que usted ore por él, para que usted lo haga, para que usted haga eso. Y con mucho gusto lo hacemos, y Dios puede obrar. Pero cuestión bíblica, el principio es que debemos de empezar a practicar estas cosas en el hogar. Si usted en su casa nunca se ha sentado con sus hijos a orar usted por ellos, a imponer usted la mano, ¿cómo va a pensar usted que un extraño va a poder hacer eso? ¿Cómo usted que le va a creer a uno? Si a usted es al que ven todo el tiempo, quizá es con usted con quien su hijo tiene las heridas, y será reconfortante para su hijo saber que su padre le ama y busca lo mejor y reconoce en algunos puntos la responsabilidad que como padres tuvimos en que nuestro hijo esté de tal o acá manera. Por eso es que es importante entender que sí, la iglesia influye, la iglesia modela, pero en casa quien debe de ordenar las cosas es el creyente. Son los padres quienes deben de empezar a hacer los nuevos hábitos, quienes deben de empezar a sentarse, orar, abrir la palabra de Dios, tener un tiempo de estudio, empezar a escuchar a sus hijos. Pero lo importante es que quien transforma el corazón es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que redarguye al hombre de pecado. No es el pastor, no es el líder, no es algún miembro de la iglesia quien va a darle un lavado de cerebro o lo va a convencer de que está mal, sino el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros lo que hacemos es presentamos a Jesús y sabemos que Dios va a tocar su vida y va a traer a su mente y a su corazón situaciones en las que las cosas no han estado bien, y viene el sentimiento de decir: Señor, necesito que cambies mi vida, como el que usted y yo pasamos en algún punto. Pero todas las prácticas espirituales deben de iniciar en casa. Usted no debe de esperar a que llegue el domingo como para decir: el domingo oramos. No, es que oramos como familia los domingos nomás en la iglesia. O cuando comemos hacemos una oración por los alimentos y esa es nuestra oración. No podemos dejarlo en eso. Es necesario que invirtamos el tiempo en cosas más sustanciosas para nuestra familia. Y la palabra de Dios nos lo dice desde el libro de Deuteronomio. Desde allá, imagínense. Deuteronomio 6:6 nos dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Comprométete con todo tu ser, porque si le inviertes a tus hijos, le estás invirtiendo a tu descendencia, le estás invirtiendo a cuántas familias y a la sociedad. Porque recuerde, si la familia está descompuesta, la sociedad va a estar descompuesta.
¿Creemos que Dios puede transformar Ciudad Obregón y bajar los índices de violencia? Claro que sí, pero lo va a hacer a través de sanar las familias, a través de que en cada hogar Jesús sea el centro de ese hogar, a través de que usted y yo agarremos el compromiso de tomarnos de las manos con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos y decir vamos a orar, y que a través de nuestra vida vean un cambio. Se ve muy fácil, o se puede decir o se puede leer fácil, pero 1 Timoteo 3:4 nos dice lo siguiente: alguno que quiera servir en la iglesia, y por servicio en la iglesia se refiere a cualquier grado de servicio, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Cuando usted asume el ministerio de reconciliación de Dios para con los hombres, que ese ministerio es de todos los creyentes, no nada más de unos cuantos, es decir, todos nosotros que ya conocimos de Jesús, tenemos la responsabilidad de llevar a otros a Jesús. No es un evangelista, no es un conferencista el que lo va a hacer. También lo hace porque tiene un don, pero también cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Y dice 1 Timoteo 3:4, es necesario, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Si realmente nosotros queremos ser luz y sal de la tierra, es necesario que empecemos a darle sazón a nuestra familia. Es necesario que en casa sí abramos la herida otra vez, sí abramos la conversación que quedó hace años atrás, por evitar problemas, por evitar situaciones. No molestes al niño, no molestes a la niña. No, ya no platiques con tu esposo de ese episodio difícil que quedó mal cicatrizado y que ha afectado la relación en el hogar. Déjalo en el pasado. No. Si lo ponemos en manos de Dios, el Señor nos va a ayudar a ¿qué? A abrir ese escenario otra vez, pero a que las cosas queden bien, a perdonar, a soltar, a olvidar. Realmente, si el Señor nos convirtió en nueva criatura, vamos siendo una nueva criatura, una nueva creación, sin prejuicios, sin rencores, sin tantas heridas en el corazón que le impiden amar. Porque entonces viene el versículo que nos dice: tú no puedes decir que amas a Dios que no ves, si a tu prójimo, al que ves, no amas. No puedes. Es necesario que aquello que Dios te inyecta lo repartas a los demás, y por eso, por gracia damos lo que por gracia recibimos. ¿Cuántos recibieron perdón de parte de Dios? Yo recibí perdón de parte de Dios, entonces debo dar perdón. ¿Cuántos han recibido amor de parte de Dios? Entonces debemos de dar amor. Y dar amor por gracia es darlo sin que lo merezcan. Es perdonar sin que lo merezcan. Así como yo fui perdonado sin merecerlo, así como yo fui amado sin merecerlo, de igual manera debemos de darlo. 1 Timoteo 5:8 nos narra otra cuestión en la familia y dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Y yo quitaría ese peores para decir piores, porque usted sabe que piores con i es peor que peor. Te toca cuidar a tu papá esta semana. Ay, otra vez a mi papá. Ya, hombre. Oye, tu hermano necesita ahí que le eches la mano, que le des un raite, un aventón. No, hombre. Ya, hombre, que ellos mismos se hagan responsables de sus cosas. Y quizá tengamos razón, pero la palabra de Dios nos confronta en nuestra manera de ver las situaciones y decir que aquel que se niega a cuidar de sus familiares es peor que un incrédulo. Es peor, y el castigo pues va a ser algo similar. Va a ser como que le dimos la espalda al Señor, porque aquel que le dio un vaso de agua, le dio un pan a uno de mis pequeños, de cierto les digo que lo hizo a mí, que fue como si yo estuviera hambriento y sediento, si yo necesitara el raite y me lo diste. Y entonces Jesús, en su cosmovisión o en su contracultura, nos da una cachetadota de guante blanco al decir: oye, no se trata de que tú tengas la razón, de que en tu manera de pensar ellos estén mal,
Se trata del plan perfecto que Dios tiene para toda la familia, que aunque tú creas que no merecen perdón y no merecen una nueva oportunidad, Dios les ama tanto como te amó a ti, que quiere restaurarlos, que quiere hacer que tu familia sea una familia sana, esté bendecida y le sirva a Él. Sea una familia que trabaja y que es feliz. Y eso lo vemos en el plano de la familia. Pero si lo bajamos un poquito, tenemos el plano del matrimonio. Por eso el principio de la responsabilidad familiar también lo bajamos al plano del matrimonio. Y el punto es que para alcanzar la santidad dentro del matrimonio, los cónyuges deben esforzarse por mantener una relación placentera, armoniosa y santa. Es decir, no es fácil. Y los que estamos casados vamos a entender esto. No es fácil porque somos dos personas de dos crianzas, de dos partes y mundos diferentes, aprendiendo a convivir y mezclarnos, hacernos uno solo. Y es difícil. ¿Dónde dejaste los vasos? Están allá abajito. En mi casa los ponían arriba. Oye, este huevo sabe diferente. Es que en mi casa le ponen tomate, en la mía lo ponían aparte. Y desde ahí pueden empezar roces tan sin chiste, pero si entendemos que debemos de esforzarnos por mantener una buena relación en el matrimonio, debemos de hacerlo. El día de ahora es desechable el matrimonio. Hay gente que se casa pensando en el fracaso. Si me va mal, me divorcio, dicen antes de casarse. No, es que sí lo amo, pero total, si las cosas no funcionan, pues me divorcio, no pasa nada. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa algo. Uniste tu vida a alguien, te volviste una sola carne con esa persona y quizá la situación fue un extremo donde tuviste que separarte, pero entonces hay que empezar a orar al Señor para que nos sane nuestro corazón y nos quite cualquier prejuicio, para entonces en el momento ideal poder empezar una segunda nupcia, un segundo matrimonio sin problemas del pasado, sin traer el otro hombre a este matrimonio, porque a veces las personas que se vuelven a casar parece ser que se casaron con dos, traen en la mente y en el corazón y en toda la cuestión del duelo, traen al ex marido o ex marida al nuevo matrimonio y eso enferma el matrimonio. Y se divorcian y se vuelven a casar y entonces ya son 3, y ya son 4, y ya luego 5. Y uno no puede estar en la vida con prejuicios sobre la gente, sobre las personas, si el Señor nos dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, que le demos nuestras cargas a Él y que Él las va a llevar por nosotros. Pero a veces no queremos soltar esos dolores. El matrimonio es ordenado por Dios. Nos dice que vamos a ser una sola carne. Es un pacto para toda la vida, pero sobre todo no es obligado. El matrimonio no es una obligación. En ninguna parte te dicen, te casas porque te casas. De manera que cuando tú decides casarte, debes de entender que estás haciendo un pacto para toda tu vida, donde va a ser necesario esforzarte para mantener una buena relación y donde no es fácil. Quizá en tu matrimonio actualmente estás pasando alguna situación difícil. Déjame decirte que las cosas pueden mejorar si pones a Jesús en el centro y si asumimos nuestras responsabilidades dentro de nuestro matrimonio. Dejar de pensar que las cosas son desechables. Porque primero empezó con el matrimonio y ahora los hijos también se ven como desechables. Ahí por mi casa, su casa, pasa una señora todas las mañanas en un triciclo hurgando ahí, esculcando la basura. Y yo me la llevo bien con la señora. Y a veces la acompaña a su nieto y me dijo, ya me dejaron a otro nieto. El primero salió bueno, ya va a terminar la primaria. Pero el segundo tiene 10 años y ya se droga. Se va con los vagos y me llega drogado, me rompe las ventanas, me hace todo un desajuste. Y le dije, ¿y los padres? Pues los padres dicen que lo aman, pero que no lo quieren cuidar porque ya cada uno se va a casar por su cuenta. Los hijos desechables, ¿usted cree eso? ¿Qué irá a ser desechable después? ¿Qué irá a continuar en nuestra vida
si vemos las cosas que no nos gustan como que no sirven. Cuando Dios usa la aflicción para perfeccionar nuestro carácter, cuando Dios nos hace pasar a veces por situaciones difíciles para que tú y yo aprendamos, nos hagamos fuertes, y cuando alguien más pase por esa brecha, ayudarle a él. Si nuestro Dios no nos abandona, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese mismo Dios que te acompaña, ese Salvador que tenemos, nunca nos dice que todo va a estar fácil, sino que nos dice que en nuestra vida terrenal tendremos aflicciones, problemas, situaciones que nos van a doler, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció al mundo, Él ya venció, Él ya pelea por nosotros. De manera que cuando venga el desánimo a nuestra vida, recordemos sus promesas. Recordemos que en nuestro matrimonio y en nuestra familia es necesario esforzarnos, porque es responsabilidad de nosotros. Y dentro del hogar, Dios nos da o vamos descubriendo un orden divino de las cosas, roles. Vamos descubriendo también que el hombre y la mujer somos diferentes, por lo cual no se nos exige lo mismo, que cada uno tiene unas virtudes y otros tenemos unos defectotes, pero el Señor nos complementa para que sigamos avanzando, porque Dios nos dotó de características y responsabilidades diferentes. Y vamos viendo un poquito al hombre, le voy a leer nada más rápido por cuestión del tiempo. Al hombre le dice: ame cada esposo a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte, al dar su vida en rescate por su iglesia. De manera que, esposos, es necesario que usted y yo amemos a nuestras esposas, así como Cristo ama a su iglesia, que siendo imperfecta, llena de errores, se equivoca, Dios sigue amando, sigue dando buenas dádivas, sigue bendiciendo, sigue regalándonos muchas bendiciones y milagros. Así hágalo usted. Aunque no se lo merezca, llévele flores. Aunque no se le merezca, llévele un vestido nuevo. Aunque no, usted diga no se lo merece, ámela sin cuestionar, incondicionalmente. Y también les dice, eso lo dice en Efesios 5:25. Pero en Colosenses 3:19 les dice: nunca la trates con aspereza. Es que así aprenden las mujeres. Es que hay que hablarle duro, mano dura. No, yo le digo que me voy de la casa y me voy 2 días para que aprenda. Ya que llego está tranquilita. Sáquese esas cosas de la cabeza. Dios le dice: nunca la trates con aspereza, porque así no funciona. Si usted quiere que una mujer le respete, usted ámela, suavícela como con mielecita de abeja, endúlcele el oído, endúlcela con detalles, y va a ver que esa mujer le va a respetar. Mujer, ahí le va usted también, una cosita rápida: sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ojo, estas 2 partes van juntas. A veces uno agarra una parte y la usa. Yo soy la cabeza, así que sométete. Yo mando aquí, mis chicharrones truenan. Espérate, el versículo va junto con el otro. Es decir, hombre, ámala como Cristo amó a la iglesia. Y mujer, sométete. Porque una mujer es sencillo que respete su autoridad si sabe que está segura y que está amada. Así que, hombres, primero fue para nosotros. Queremos que haya dulzura, queremos que haya respeto en el hogar, amemos primero. Amemos, y a lo mejor en un mes no, porque usted se portó muy mal toda una vida. Ejercítelo. Y para los dos, para padres, nos dice Efesios 6:4: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. No uses tus métodos, no vayas con el psicólogo a preguntarle: ¿y qué hago con mi hijo? El psicólogo te va a decir: déjalo, no lo regañes, no le des unas nalgaditas, no lo corrijas, él está formando su carácter y su manera de ser, por favor. O como dicen los memes: por favor.
¿Cómo usted cree que el niño se va a criar solo? ¿Cómo usted cree que el niño en algún momento va a descubrir que pertenece a una familia, que mamá y papá le aman? ¿Cuál es el rol de mamá? ¿Cuál es el rol de papá? Obviamente no. Pero es necesario no hacerlos enojar, sino amarlos, exhortarlos, corregirlos, estorbarles, aún de grandes estorbarles en sus decisiones, pero nunca hacerles enojar al grado de que en ellos se despierte la ira. Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. No desanime a sus hijos. Si su hijo le dice: mamá, yo quisiera aprender a tocar guitarra, no lo desanime. Muy bien, hijo, usted puede. Pero a veces le decimos: ay, seguramente, si en la casa nadie toca nada, tú vas a aprender. Mamá, me gustaría ser astronauta. Sí, Chuy. Y cuando hacen algo bien: te van a llevar los rusos. Así me decían a mí a veces. Mamá, fíjate que descubrí que esto y esto da esto. Ay, mi hijo, qué inteligente, te van a llevar los rusos. No los desanime, impúlseles, pero no los suelte. No deje que alguien más los eduque, que la televisión, las modas o cualquier otra cosa eduque a sus hijos. Y a los hijos, porque aquí todos somos hijos. Dos cositas: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Honrar no nada más significa darles un dinero, una mensualidad. Honrar significa respetar, no hablar mal de ellos, no quejarse, a pesar de que ellos nos hayan dañado en el pasado, a pesar de que ellos no se lo merezcan ante nuestros ojos, a pesar de que tengamos un mal concepto de nuestros padres porque nos abandonaron o cualquier cosa. El Señor nos da, y es la primera encomienda que Dios te da, que tiene un beneficio y una promesa. Honra a tus padres y a tu madre para que tú tengas una larga vida en la tierra. Y al hablar de vida no únicamente se refiere a años, se refiere a plenitud en tu vida. Que andes a gusto, cómodo, que andes sonriente, tranquilo afuera. Y la otra cosa para los hijos es: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Colosenses 3:20. Obedezcan a sus padres. Háganle caso a sus padres siempre, aunque a veces se equivoquen. Obedezcan a sus padres, pero no a los extremos de llegar a infligir un mandamiento de parte de Dios. Pero seamos obedientes y honremos a nuestros padres. En esta mañana yo quiero invitarte y quiero hacer una oración por ti, para que el Señor nos empiece a incomodar a lo largo de esta semana, empezando con ahora, y traiga a nuestro corazón y a nuestra mente situaciones por las cuales debemos de pedir perdón a nuestros padres o a nuestros hermanos, y también el reto de hablarle a nuestros familiares en esta semana para empezar a crear nuevos puentes de comunicación. Que el Señor sane nuestras relaciones con nuestros hijos, que el Señor sane nuestra vida familiar, porque tú y yo somos responsables de lo que ocurre en casa. Tú y yo somos responsables de lo que suceda con nuestros hijos. Oremos. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Señor, el día de ahora hemos aprendido que hay una responsabilidad familiar que debemos de practicarla, Señor. Que no se trata de que las cosas por sí solas van a andar, o como dice el refrán, que andando se van a acomodar las cosas, sino por el contrario, Señor, que debemos de levantarnos y pelear por nuestra familia. Que es necesario esforzarnos, Señor, y necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu fortaleza, pero también de tu toque sanador en nuestros corazones, para perdonar y para soltar todo aquello que nos ata. Ayúdanos, Señor, a quitar todo prejuicio que tengamos. No porque papá o mamá fueron malos, yo voy a seguir sus patrones, porque tú rompes las cadenas, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que en nuestro corazón haya demasiado amor inyectado por ti para amar a nuestros hijos, para perdonarles si nos han abandonado o nos han fallado,
para amar a nuestros padres, Señor, y perdonarles. Quizá haya algo en nuestra vida que no está avanzando bien y se debe a que tenemos esas heridas en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser responsables en nuestro interior, Señor, a ser responsables en nuestra casa, que como padres debemos de reconocer que debemos de amar, proteger y cuidar a nuestra familia, a reconocer, Señor, que tú debes de estar en el centro y que nadie va a venir a educar a mis hijos, sino que en el hogar es donde ellos se van a impregnar del amor tuyo, que a través de nuestros brazos de padres, nuestros hijos van a sentir tu presencia, Señor, que a través de nuestra manera de ser y la transformación que hagas en nosotros, ellos van a reconocer que el Señor realmente cambia el corazón de la gente, que al ver mi vida, Señor, ellos van a saber que se cumple tu promesa de que las cosas fueron hechas nuevas y que soy una nueva criatura. Ayúdanos, Padre, recordándonos que cada día es una nueva oportunidad, que cada día lo podemos volver a intentar, y si fallamos estamos tomados de tu mano, Señor. Pero de todas las cosas te pedimos que no apartes tu presencia de nuestras vidas. Te pedimos que si caemos nos redarguyas, Espíritu Santo, que seamos rápidos en pedir perdón, en arreglar cualquier situación con nuestros amigos, con nuestra familia, que no guardemos rencor, Señor, sino en esta hora soltamos todo aquello que nos dañó en el pasado. Y te pedimos que tú crezcas en nosotros, que cada vez sea menos de mí, de mis rencores, de mi egoísmo, de mi orgullo, y más de ti. Poder decir a mis hijos que les amamos, poder decir a nuestros padres gracias, porque aunque te equivocaste, aquí estoy yo. Gracias por las lecciones de vida que aprendí a la mala, pero tú fuiste el instrumento que Dios usó para que yo fuera fuerte en eso. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.